Así que, bueno, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo les va a todos, a todas, a todos? Buenas tardes. Un gusto saludar y estar aquí en representación de la Facultad de Trabajo Social, de sus autoridades, de Sandra Arito, la decana, de Carmen Lera, la vice, y de toda la comunidad educativa de la Facultad de Trabajo Social. Bueno, es un honor tenerlo a Juan en nuestro plantel docente. Siempre nos da estas satisfacciones y bueno, en este año posiblemente reeditemos alguna experiencia que el año pasado y en situaciones pandémicas nos vimos un poco obligados a improvisar, que contamos también con la colaboración del Instituto Federal de Integración, con Sara a cargo del mismo. Y bueno, quizá en esta oportunidad 2021 invitar también a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la consideración. El año pasado hemos descubierto que los temas relacionados a nuestra historia suscitan un interés muy grande en la región. Y de eso dan muestra los encuentros que pudimos sostener. Este año, a propósito de la iniciativa de ustedes, esperamos seguir alimentando esa voracidad que hay en Entre Ríos y alrededores por estos problemas, y qué excelente oportunidad la presentación del libro de Juan para reinaugurar esa intención, ¿no? Bueno, yo no quiero robarles el tiempo a los expositores, de manera que vuelvo a reiterar los agradecimientos a la facultad, al instituto, a Juan, por supuesto, por estar, y a la maestría en literatura y Alfonsina en su nombre. Nada más que eso, y bueno, que sea una jornada fructífera y próspera en debates. Bueno, gracias, Pablo. Para continuar con los invitados, Sara está conectada. Sara Liponeski, directora del instituto. No se ha podido conectar. Bueno, entonces el anfitrión, y esperamos que Sara se pueda conectar. Agustín Guillerón, licenciado, secretario de Extensión y Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Bueno, como ya dijo Reinaldo, para nosotros, y Pablo también, para nosotros realmente un gusto estar generando esta actividad. Reinaldo le agradeció a todos ya, así que no voy a volver a repetir, pero bueno, yo le voy a agradecer a él porque también de haber generado esta actividad, por supuesto al profesor Gianni de haber aceptado la invitación de presentar el libro y a la directora y a la codirectora de la maestría. Me pone muy contento que podamos empezar a generar este tipo de actividades desde nuestra área de cultura, de la Secretaría. Y bueno, nos parece un interesante encuentro para poder conversar acerca de este libro, sobre este clásico sobre el Martín Fierro. Me parece que es sumamente interesante siempre escuchar otras lecturas y otras escrituras en relación a este clásico. Y bueno, me parece sumamente importante también, sobre todo que nosotros tenemos la maestría, pero también el profesorado de historia y la licenciatura. Me parece que también es un tema que genera mucho interés no solo al campo interior de la disciplina, sino que es cultura general, y en ese sentido, bueno, nos parece que es una actividad muy interesante, sobre todo porque sabemos el recorrido que tiene el profesor Gianni. Así que bueno, más que nada, transmitir eso, que nos sentimos contentos como facultad y como secretaría de estar generando este tipo de actividades.
y sobre todo en conjunto con la maestría. Me parece que este trabajo en conjunto también es sumamente interesante, más las otras, la facultad de UNER y de Trabajo Social y el instituto que pueden estar acompañándonos en esta actividad. Bueno, contento y no le vamos a robar más tiempo a los protagonistas para que puedan desarrollar y ojalá que tengamos una linda jornada. Bueno, muchas gracias de nuevo y esperemos que salga todo bien. Bueno, gracias, Agustín. ¿Está Sara? Sí, no sé si se me escucha. Sí, sí, Sara. Buenas tardes, Sara Liponeski es la directora del Instituto de Estudios de Integración José Artigas. ¿Qué tal, Sara? Ahí estás con el micrófono apagado. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora se apagó. Sara, está apagado. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, no toco más nada. Bueno, vuelvo a saludar a todas y todos, agradecer en nombre del Instituto Federal de Estudios de Integración José Artigas esta convocatoria, esta invitación, especialmente a Juan, no solamente por la convocatoria, sino por esa obra magistral de aporte a la construcción de una cultura nacional que implica el mito gaucho, la excelencia, la profundidad de los análisis que se aportan en todos los artículos, la excelencia de quienes han escrito. Y bueno, creo que esto es una iniciativa formidable en el camino de neutralizar todas las influencias colonizadoras que han venido implementándose a través de la educación sistemática y de la educación informal, y de los distintos efectores que han generado una visión de nuestra realidad más próxima y de la realidad latinoamericana y del contexto mundial, que no hace precisamente a la conformación del ser nacional. Nosotros desde el instituto, creado en el año 2014, hemos procurado visibilizar la figura de José Artigas, su proyección extraordinaria, la vigencia de su pensamiento, las aristas filosóficas de ese pensamiento, como dice el oriental Leonardo Rodríguez Maglio, que ha hecho una contribución novedosa y muy importante a esta visión del enorme caudillo rioplatense. Y bueno, hemos venido haciéndolo a través de jornadas de estudio, promoviendo investigaciones, en la inteligencia de que, si bien la interpretación de la historia es subjetiva, y sobre todo la de la historia que nos comprende, la de nuestra comarca, la de nuestra patria latinoamericana, el devenir de la historia es objetivo, y en consecuencia hemos tratado de ser rigurosos con la documentación, con la historiografía, pero tratando de insertar la figura de Artigas en lo que fue la epopeya independentista, la epopeya federal inconclusa, y fundamentalmente hilvanando esa figura de la provincia oriental, como se llamaba en aquel proyecto estratégico de Artigas, que fue frustrado por el centralismo porteño aliado al interés extranjero de la Liga de los Pueblos Libres. Así que, bueno, en ese punto nos encontramos con Juan ya el año pasado, con la carrera de Ciencias Políticas de la UNER, varias veces con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, hemos compartido jornadas, siempre con los amigos orientales, con compañeros, con paisanos, como decía Artigas, santafesinos, cordobeses, correntinos, misioneros, en fin, de toda la región que Artigas pretendió
unificar en el proyecto federal e independentista y sobre todo sentando el criterio de la independencia de todo poder extranjero en esa Liga de los Pueblos Libres. Así que bueno, celebramos este nuevo aporte, este mojón importante, como decía, en el desarrollo de una batalla cultural que nos convoca todos los días, y nos sentimos hermanados en la misma causa. Mucha suerte y diría mucho vuelo a este libro que creo que tiene tiempo para rato. Gracias. Muchas gracias, Sara. Yo ahora voy a presentar a las primeras expositoras, pero antes voy a señalar unas cuestiones prácticas. Una tiene que ver con que quienes no se hayan inscrito mediante el formulario puedan mandar al chat los datos, nombre, apellido, número de documento y correo electrónico para después poder hacer las certificaciones desde la Secretaría. Y aquellos que tengan preguntas para las expositoras y para el expositor, lo puedan ir haciendo por el chat, así después al final también retomamos esas preguntas. Bueno, ahora van a tomar la palabra la directora de la Maestría en Literatura y Política de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Ella es Cecilia Corona Martínez, es investigadora de la literatura argentina del siglo XIX. Y también va a exponer la doctora Alfonsina Coan, que es codirectora de la maestría y también investigadora de literatura argentina, pero ya del siglo XX. Así que bueno, ellas van a hacer una presentación de la obra, una mirada particular, cada una de ellas, de la obra de Gianni, y van a presentar al autor para que él después nos haga su presentación, su exposición. Así que bueno, las dejo con Cecilia y Alfonsina. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos y todas. Bueno, empezamos. ¿Qué más se puede decir sobre Martín Fierro o sobre su autor, José Hernández? ¿Y cómo decirlo sin repetir, sin delirar, sin copiar? Esas preguntas me invadieron cuando me encontré con el mito gaucho Derivaciones de Martín Fierro. Antes de compartir algunas de mis respuestas, creo necesario destacar que el título alude a un famoso texto publicado en 1948 por el filósofo cordobés Carlos Astrada y reeditado con modificaciones en 1964. Por lo tanto, este libro, del que estamos hablando ahora, se origina en la reemisión, relectura de otro libro anterior que consideró la obra de Hernández y la tomó como sustrato para realizar un análisis de la realidad argentina de la época. Propongo un ejercicio de imaginación alegórica, donde el Martín Fierro es la piedra que arrojamos a un estanque. Cae la piedra, y a su alrededor se forman círculos que progresivamente crecen y se multiplican. O mejor, recurro a una cita más o menos erudita. Cayó la flor al río, los temblorosos círculos concéntricos balancearon los verdes camalotes. Leemos en el Tabaré del uruguayo Juan Zorrilla de San Martín. En este caso, la piedra flor es el texto nandiano, que luego de casi 150 años de su nacimiento, sigue provocando círculos no tan temblorosos. Como docente universitaria, reiteradamente he aseverado a mis alumnos que, como sucede con tantas otras obras representativas de la literatura universal, cuando abordamos el Martín Fierro, leemos mucho más que un poema con determinadas características discursivas. Llega a nosotros con una considerable carga de interpretaciones, lecturas, opiniones. En esa carga hay círculos deslumbrantes, volviendo a la analogía con la piedra flor, y también abundante hojarasca. Ya volveremos sobre estas ideas. Por ahora, nos dejamos guiar por el editor y compilador del libro que hoy nos ocupa, Juan José Gianni, quien en el prólogo recurre a la figura de Juan Bautista Alberdi para señalar que el intelectual tucumano plantea, particularmente su fragmento preliminar al estudio del derecho,
de 1837 que, y cito, el diseño de una nación requiere desde ya un territorio, perímetro que en aquellos años aún permanece impreciso, una urdimbre normativa, y de allí los énfasis para alumbrar constituciones, y una señalética identitaria que, como ya sabemos, irá tomando más tarde la forma de una literatura y una historia con vocación de autoctonía. Aquí termina mi cita. Me detengo en este último aspecto, la señalética identitaria. Esta frase marca una guía de lectura para lo que el libro contiene. Intenta excavar en la cantera de las relaciones entre un poema ya canonizado como fundacional y las múltiples derivas del pensamiento sobre la idiosincrasia, realidad, finalmente identidad argentina. Asunto complejo este de la identidad nacional. Ha originado páginas y páginas y, en mi caso, remite una anécdota que aún hoy me avergüenza. Yo era una joven estudiante de la carrera de Letras Modernas de la Universidad Nacional de Córdoba. Se presentó a disertar sobre el Martín Fierro, un académico soviético, era por el año 79, más o menos. Una vez que el señor, cuyo nombre no recuerdo, terminó su exposición, que también he olvidado, y cuando yo ya estaba participando del brindis posterior, cobré valor para acercarme a él y hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted considera que el Martín Fierro es un poema argentino? En mi descargo puedo señalar que tenía en la cabeza una ensalada donde convivían Borges, Martínez de Estrada, una internalizada visión del gaucho como fusión del ser nacional. Y la respuesta, desdeñosa y seca, me estalló en la cara. ¿Y qué otra cosa iba a hacer? Más allá de consideraciones personales, dejo para cada uno de los lectores de Martín Fierro y del libro que nos ocupa la respuesta a mi deshilachada interrogación. Volviendo a nuestro libro, los 27 artículos que lo componen presentan una amplia variedad de perspectivas teóricas y abordajes diversos que incluyen tanto la revisión del pensamiento de Carlos Astrada, sostenedor del mito gaucho, como la relectura del poema de Hernández en clave filosófica, sociológica, por ejemplo, Kusch, o profundizan en la presencia del gaucho como integrante fundante de la población nacional, así como el repaso de las más diversas perspectivas que en casi un siglo y medio intentaron dar cuenta del poema y su impronta. Entre este último grupo se encuentran trabajos sobre las inevitables, desde el punto de vista histórico, intervenciones de Leopoldo Lugones, Ezequiel Martínez de Estrada y Jorge Luis Borges. A ello se suma el estudio de otros críticos analistas, quizás menos frecuentados, Ricardo Rojas, Leonardo Castellani, ella mencionó Rodolfo Kusch, Josefina Ludmer, así como la particular visión proporcionada de los escritores anarquistas. Se agregan artículos sobre el gaucho, la gauchesca, Martín Fierro, en el cine o la recepción en otros países de habla no española. Este recorrido incompleto da cuenta de la multiplicidad de puntos de vista con que nos encontramos en la lectura. Pérdida y reencuentro con un mito, titula Horacio González a su ensayo, donde el pensador recientemente desaparecido realiza una lectura del bloque de significados. El nudo que no pudo cortar la espada, como diría Sarmiento, que constituyen el Martín Fierro en la Argentina del siglo XXI. Y lo desarma a su manera. Vuelve a El Payador, a Muerte y Transfiguración del Martín Fierro, a Astrada, a Borges, sin orden cronológico alguno. Su artículo comienza con una mención que solo él y María Pía López realizan. Remite a El género gauchesco, un tratado sobre la patria, de la estudiosa cordobesa, precisamente de la ciudad de San Francisco, Josefina Ludmer. Considera el autor que dicho libro produce una necesaria renovación en los modos de abordar tanto el género gauchesco como el gaucho, como el poema hernandiano. A partir de dicha obra, González aborda con lucidez y cito al Martín Fierro, el botón de pluma que no hay quien lo desenriede, y se atreve a desafiar a Fierro, en verdad, al narrador gaucho cuyas palabras cierran la vuelta, y este señalamiento no es ocioso. Y en el afán desenredante propone un versátil recorrido por los autores citados, sin excluir reflexiones provenientes de las literaturas europeas. Señalo solo algunas de ellas, que considero relevantes para esta presentación.
Cuando el autor se detiene en la obra de Astrada, edición de 1964, postula. Es una cita un poco larga, pero es importante. Y como la tierra tiene la última palabra, no el capital ni los monopolios, avisora Astrada una insurrección agraria, y retomando su mito telúrico, concibe al gaucho, sujeto social de la tierra, como vengador del aborigen destruido. Porque el gaucho, ya en el extremo de politización de su figura, es el hombre argentino igualitario, puro arquetipo, esencia paradigmática del gaucho, que encarna el totus nacional. La actualidad lo ha desmentido duramente con las insurrecciones del campo, que pone en la ruta sus tractores convertidos en tanques de guerra para defender su interés corporativo, tan antagónicos a aquel plasma germinativo de los orígenes, dice citando su vez Astrada. Bueno, fin de la cita. Me permite plantear dos cuestiones que me interesan. La primera, cómo González destaca la perspectiva ideológica de Astrada, marcada ya por su adhesión a la izquierda, en este momento, del 64, en lo que considera el extremo de politización de su figura, o sea, de la figura del gaucho. Además, viene a ratificar su propia lectura situada y política, pues no duda en confrontar la idealización astradiana con la realidad crudamente expuesta en el conflicto que en el año 2008 enfrentó a las oligarquías rurales con el gobierno nacional. En el final de su recorrido, que incluye intersecciones impensadas y nuevas vías de aproximación al tema, cierra la exposición con un párrafo que, a mi parecer, constituye una verdadera invitación a la lectura de su texto y de todos los que integran el volumen. Y cito: el gaucho es una arista persistente y esquiva de nuestra lengua, con comillas o sin comillas, con indicios de mayor o menor distanciamiento o rareza. Lo gauchesco exige el cuidado que nos reclama todo mito, y la incauta actitud del que sabe sorprenderse si por ventura, en determinado momento que llega tan súbito como imperceptible, se desparrama el contenido de un cofre y a alguno de sus guijarros nos abarca. Fin de la cita. Otro de los ensayos que me interesa considerar fue escrito por María Pía López, destacada socióloga y escritora, y su título es Libro y Temblor. Se trata de un texto breve que desde el comienzo propone una lectura clave. ¿Puede una comunidad existir sin fuerzas anímicas, sin narraciones sobre su propia historia, sin la pregunta por cuáles son las razones que la distinguen de otras? Fin de la cita. La autora está refiriéndose a la obra de Astrada. Sin embargo, el interrogante se abre hacia otra multiplicidad de respuestas. Según lo que insinúa, el poema narrativo de Hernández cubriría una necesidad intrínseca del pueblo donde nació. Acotamos que varios de los artículos que integran el volumen ensayan respuestas muy diversas a este planteo. Con precisión, la autora señala los aportes de Leopoldo Lugones. Instaló el poema Martín Fierro como base de una literatura nacional, a pesar de estar mal escrito para la época. Declaró la extinción del gaucho como grupo social en una operación claramente política y, cito, pensó que en la poesía se plasmaba la existencia de la nación o la vida de un pueblo. De allí el mitos. En el devenir de su lectura, el articulista pondera la mención de Astrada a las actividades de Omar Viñoles, clara manifestación de cierta intención burlona y humorística que pocos atribuirían a tan serio pensador. También Horacio González encuentra humor en los estudiosos de Martín Fierro, en tanto Leónidas Lamborghini ya había profundizado en la risa y la tragedia en la gauchesca. Y así nos acercamos a la parodia. Señala López que la ausencia de mujeres en el poema y en prácticamente todo el género gauchesco impregna la lectura de Josefina Luhmer. Y esa falta conduce a una de las últimas reescrituras del texto, la novela de Gabriela Cabezón Cámara. Las aventuras de la China Iron propone una clara inversión del texto original hernandiano, y desde una postura que considero bastiniana encuentra una radical parodización, así como la risa carnavalesca que atraviesa y refresca académicas interpretaciones, incorporando discusiones del siglo XXI en la obra decimonónica. Como los interrogantes que el mito propone no cesan de actualizarse, tampoco lo hacen las respuestas. Esa es la conclusión a la que arriba López. Cito: el Martín Fierro fue objeto de productivas reescrituras durante el siglo XX y lo que va del XXI. Y en cada una de esas vueltas es posible interrogar tanto la edad en la que se escriben como la potencia del mito, que se sostiene como carbón encendido o rescoldo a la espera. Fin de la cita.
Confío en que este breve repaso sobre 2 de los 27 artículos que integran el libro despierten todos el deseo de leerlo en su totalidad. Les aseguro que encontrarán una lectura enriquecedora, estimulante y sobre todo movilizadora para reflexiones personales. Como la piedra flor a la que me refería al comenzar estas palabras, se nos ha arrojado un objeto que puede originar una cantidad indefinida de círculos críticos y elucubraciones diversas. Finalmente, quisiera, como integrante de la nueva carrera de posgrado de la Facultad de Filosofía, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, cuyo dictado se inició este año, la maestría en Literatura y Política, me parece oportuno acompañar la presentación de este libro en la provincia de Entre Ríos. Su contenido ratifica algunos de los postulados que sostienen nuestra maestría. Leyéndolo, en su diversidad y heterogeneidad, es posible adherir a la aseveración de que, actualmente, y desde el mismo momento de su publicación, el Martín Fierro provoca respuestas que, de una manera u otra, siempre refieren a la política. Bueno, muchas gracias por su atención. Bien, Cecilia mencionaba entre los artículos que componen este libro, El mito gaucho, derivaciones del Martín Fierro, que como bien dijo, compila y es uno de sus autores, Chiani, que acá nos acompaña y que tenemos el privilegio de presentar desde la maestría en Literatura y Política. Agradecemos a Cultura de la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, a través de la persona de Reinaldo Baridón, que nos convidó a esta experiencia, a este desafío y a encontrarnos con este texto que realmente nos interpela y nos pone a revisar viejas y nuevas resignificaciones de este mito, ¿no? De esto que ya es un mito. Agradecemos también al secretario de Extensión por permitirnos formar parte de esta jornada. Como decía Pablo hace un momento, estos diálogos y tensiones que podemos establecer entre la literatura y la política, nos convoca, y por eso desde el equipo de la maestría estamos muy satisfechos de poder acompañar esta presentación. El libro realmente, como decía Cecilia, vale la pena ser recorrido en sus 27 artículos. Por cuestiones de tiempo nos dedicamos solo a algunos, pero no porque no quisiéramos hacerlo con todo. Yo voy a retomar entonces como al querido y recordado, entrañable Horacio González, a quien Hernán Brienza, en su artículo Juan Moreira o el mito gaucho sin redención, retoma y cita, hablando de el conocido y ya clásico texto Restos Pampeanos, en el que González hablaba de cómo Carlos Estrada había ya empezado a pensar en esta filosofía sobre el mito gaucho. Brienza cita a Horacio González y dice: para Estrada está claro que la transformación del mito ocurre para dar vida a distintas etapas de la empresa liberacionista argentina. El gaucho es el poseedor del oro pampeano, pero no ciertamente de los trigales. Lo es porque es el insobornable guardador del numen germinal de la nacionalidad. Creo que esta cita que retoma Brienza lo hace para realizar una operación política en la que posiciona al gaucho desde un lugar peonizado, ya no como el héroe helénico que se contrapone al inmigrante en la línea de civilización y barbarie, ¿no es cierto? Brienza retoma primero a González, introduce la operación de Marechal de quitarle a la oligarquía, el gaucho, y resemantizarlo de algún modo. En el artículo de Brienza nos vamos a encontrar con que él va a plantear que el texto hegemónico que supone el Martín Fierro conmovió hasta el mismísimo Roca, nada menos que aquel que pergenió la campaña del desierto. Va a sostener Hernán Brienza que casi se ha convertido en una persona, este personaje erigido en ser de la nacionalidad argentina. Va a repasar la operación de Lugones para decir que Fierro es la reparación histórica del Facundo. No puedo dejar de mencionar, porque estamos en la ciudad de Paraná presentando este libro,
el artículo de Gustavo Battistoni, José Hernández y el revisionismo federalista. En ese artículo, Battistoni va a plantear que José Hernández fue antirrosista, un verdadero federal, que se trasladó a esta nuestra provincia, a esta nuestra Paraná, entonces capital de la Confederación, y que fue el primero en hablar del gaucho proletarizado. En este artículo va a plantear una serie de denuncias, genocidios, atropellos negociados, y va a destacar que el autor del Martín Fierro se unió a las filas de López Jordán y que fue un revolucionario. A este revolucionario van a retomar y van a leer fuertemente escritores de izquierda como Álvaro Yunque, por ejemplo. En este recorrido que nosotros podemos hacer por el libro nos vamos a encontrar con una serie de artículos fundamentales que, como bien decía Cecilia, nos invitan a resemantizar distintos aspectos de un mito largamente estudiado y debatido. Yo elijo también repasar brevemente un artículo que se llama Fundacionales y Maleables, los gauchos del cine argentino, de Leonardo Arteaga, porque recorre de manera pormenorizada la puesta en diálogo de la literatura y el cine. Lo piensa no desde la transposición fílmica, que debe ser una reproducción fidedigna del texto fuente, sino más bien que lo que va a hacer aquí es ir tomando los modos en que el gaucho se ha constituido en personaje que el cine debió modelar, pero no como un arquetipo, no como una mera transposición de algo ya formado, sino como una nueva significación a partir de lo que el film va a ir suscitando. Va a citar al Martín Fierro y ciertas derivas como hilo conductor del gaucho perseguido, pero va a recorrer en este artículo 100 años del cine argentino y su relación con la literatura en un ir y venir por las transposiciones fílmicas que eligen al gaucho perseguido como protagonista, como fibra íntima y heroica de una forma de ser, de una esencia del ser nacional. En este sentido, creo que la conclusión del artículo nos invita a repensar este recorrido cuando dice: de ciertos desafíos y desvíos, la gauchesca experimentó derivas y resurrecciones. Evidentemente, su asunción como género no estuvo exento de variaciones imprevistas que dificultaron y dificultan una catalogación de tópicos, sea en virtud de la hibridez desde que se intentó, como así también por lo que refieren las películas más recientes. Va desde los primeros textos de Soffici hasta llegar a transposiciones fílmicas, de Leonardo Fabio. Sin lugar a dudas, un recorrido que nosotros no podemos dejar de señalar, de ver y de repensar. El compilador de este volumen también nos ha traído un título que ya en sí mismo es notable: Una antropología del coraje. Antes de hablar del texto, me gustaría decir que Juan José Gianni es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario desde la década del 80, que entre los muchos cargos que ocupa y ha ocupado en su actividad como profesor universitario en el grado, ha sido profesor adjunto de Problemática Latinoamericana y Argentina, que ha dado como profesor adjunto el curso libre Filosofía de la Nacionalidad, el mito gaucho, que es profesor adjunto de la Cátedra Problemática del Pensamiento Latinoamericano y Argentino II, que es profesor asociado de Procesos Políticos y Problemáticas Culturales Latinoamericanas en Ciencias Políticas acá en la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es profesor titular del Seminario Procesos Políticos y Problemáticas Culturales Latinoamericanas. Ha publicado numerosos libros: Filosofía en Política, 200 años construyendo la nación, Filosofía del Kirchnerismo, entre otros, que se encuentra también El mito gaucho, derivaciones del Martín Fierro, que aquí nos ocupa. Gianni va a partir de presentar al Martín Fierro de José Hernández y al Facundo
como dos textos fundantes de la literatura nacional que tienen un anudamiento crucial, para decirnos, sin dudas, sin temores y sin mezquindades, que hay un recorrido por esta pieza táctica que ha fundado una filosofía de la cultura insoslayable para pensar la trayectoria vital americana. Gianni plantea que civilización y barbarie no es apenas un ariete político para acorralar a un supuesto déspota, sino un arsenal teórico durable para interrogar la idiosincrasia esencial de una comunidad. Más adelante, cito a Gianni cuando dice: José Hernández también escribió en condición de perseguido, solo que no fue por Juan Manuel de Rosas, sino por el propio Sarmiento, que no estaba dispuesto a perdonarle haber acompañado el levantamiento federal en su contra, caudillado por Ricardo López Jordán. Señalemos que hasta entonces Hernández el ejercicio de la poesía le era por completo ajeno, siendo su tarea principal la de un periodista de combate con pretensiones políticas, disgustado con el sendero que tomaba el país de la mano de un impiadoso liberalismo porteño. Nuestro gauchesco autor construye una intrépida literatura oralizada de impronta porteña, sentenciosa, procurando generar en el mundo plebeyo una identificación con toda su línea de denuncias. Esa línea de denuncias, Juan José Gianni la va a trazar hasta los últimos años del gobierno macrista. Va a trazar una larga recorrida a partir de una lectura esencialista de los comportamientos sociales y de la vigencia del mito al coraje que el texto de José Hernández suscita hasta nuestros días. Sinceramente creo que es una invitación a leerlo, a resemantizar y a repensar la esencia de un clásico de nuestra literatura nacional. Los dejo con el autor y compilador de este volumen. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Todos los amigos, las amigas, los compañeros, las compañeras. Bueno, un placer estar acá realmente. Entre Ríos como mi segundo hogar, ¿no? Porque hace ya 10 años que soy docente allí. Tengo además muchos amigos y amigas de la política, así que la verdad es que ya hemos presentado otros libros también cuando había presencialidad, presentábamos libros en la facultad, en algunos locales también sindicales, así que ojalá vuelva a eso en algún momento, ¿no? Estemos de vuelta cara a cara, no con esta máquina. Así que bueno, es un gusto estar acá acompañándolos. Desde ya muchísimas gracias a Agustín, a Pablo, a Alfonsina, a Cecilia, a Reinaldo, y a todas las instituciones que han colaborado en esto. Me congratula que haber sido punto de encuentro de tantas instituciones. Eso me siento muy satisfecho con eso. Gracias por la lectura del libro, las palabras de las compañeras que me antecedieron. Y bueno, especialmente quiero agradecer a Nahuel Baridón, que es un amigo, un compañero entrañable, que ha sido una especie de pulmotor de esto, así que un abrazo muy grande para Nahuel también. Por aquí estamos, hablando del texto, del libro Martín Fierro, Mito Gaucho de Evasión del Martín Fierro. Bueno, yo voy a hablar un poco del libro, y bueno, después abriremos un espacio para las preguntas, el debate, los comentarios. Bueno, a ver, yo voy a dividir la exposición en dos partes. Una, un poco, yo diría, el libro en tanto tal, y después el sentido del libro. Yo creo que es necesario hacer esa escisión, que por supuesto luego se integra, ¿no?, en su despliegue histórico, conceptual, pero me gustaría arrancar por ahí, ¿eh? El libro en tanto tal y el sentido del libro. Bueno, ¿y cómo entrar? ¿Cómo entrar al Martín Fierro? Y yo entro de esta manera, con esta definición. Fundar una nación supone develar un misterio.
Fundar una nación supone develar un misterio. Eso creo que es un concepto fundante de la filosofía argentina, ¿no? Fundar una nación supone develar un misterio. ¿Eso quién lo dijo primero? Lo dijo primero y de manera igualada, luego. Lo dijo Domingo Faustino Sarmiento. En una obra, El Facundo, obra que por supuesto siempre conviene leer, anudada al Martín Fierro, y luego diremos algo sobre esto, pero lo que quisiera decir de ese texto, El Facundo, es aquello con lo cual el libro empieza. El impresionante comienzo del Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, cuando Sarmiento convoca un espectro. ¿Qué espectro? El espectro de Juan Facundo Quiroga. Y le pide a un muerto que hable. ¿Que hable para qué? Para develar un misterio. El libro El Facundo es un libro que pretende develar un misterio, un enigma, un secreto. Sarmiento usa las palabras como sinónimo: enigma, secreto, misterio. Que hay un núcleo oculto de lo real que debe ser develado. Sin develar ese misterio no hay nación posible. La nación está en estado de inconclusión porque hay un secreto que aún no ha sido capturado debidamente. ¿Y a quién se invita a develarlo? A un muerto, a un espectro un espectro que debe hablar. ¿Qué espectro? El espectro de Juan Facundo Quiroga. Eso es romanticismo básico, ¿no? Si algo tiene de romántica la generación del 37 es esta idea. Que hable un muerto. ¿Para qué? Para develar un misterio. El misterio de la nación inconclusa, ¿no? Esa idea del misterio a develar y a la filosofía relacionado con eso también lo dice Alberdi, ¿eh? Esto es interesante. En el fragmento preliminar que la compañera mencionaba, Alberdi también dice algo parecido. Dice, bueno, hay que develar un misterio, a lo cual lo llama filosofía, la filosofía de la nación. Da una definición de filosofía muy interesante. Dice, la filosofía como aquello que busca capturar, la filosofía como la conciencia profunda y reflexiva de los elementos que los constituyen, ¿no? La conciencia profunda y reflexiva de los elementos que nos constituyen. Y luego agrega una frase aún más notable, para captar la teoría de la vida de un pueblo. La teoría de la vida de un pueblo. Y ahí me paro, ¿no? Me paro en dos figuras, Sarmiento y Alberdi, que son importantes y no hace falta explicarlo demasiado, pero además son muy importantes para entender a Hernández. La figura de Hernández, la figura de José Hernández, no se entiende sin detenernos en las discusiones que abren y las polémicas que luego desarrollan Alberdi y Sarmiento. Por lo tanto, construir una nación supone develar un misterio. Y en algún sentido la obra que pusimos en práctica, esta obra sobre el Martín Fierro, y por supuesto el Martín Fierro, va en esa dirección. La Argentina es un misterio que debe ser develado. ¿Por qué? Porque, y esto es importante, ¿no? La idea de misterio, de secreto, de enigma, y de algo que todavía no ha sido debidamente entendido, la productividad de esa idea de misterio es que ese misterio permanezca en tanto tal. Es decir, que siempre haya un plus de inteligibilidad que nunca es totalmente capturado. Es decir, lo interesante del misterio es que invita permanentemente a ingresar en él. El valor del misterio no es el ser plenamente revelado, sino en el permanecer en estado de misterio. En invitar a volver permanentemente a esa pregunta, a la pregunta que aún no ha sido plenamente contestada. ¿Qué pregunta? La pregunta por el destino de la nación. ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? Esa pregunta hay que mantenerla siempre en estado de abierta. ¿Por qué? Porque las naciones, creo, son emprendimientos históricos en permanente estado de inacabamiento. En permanente estado de inacabamiento. Nunca completado. Siempre en estado de fractura, de incertidumbre, de inconclusión. Nuestra nación, la Argentina, no hace falta explicarlo mucho, y la nación como fenómeno histórico, esa especie de dialéctica entre una esencia, sin la cual no hay nación, y un inacabamiento de esa misma esencia, ¿no? Bueno, sobre esa especie de fisura vamos a trabajar, y sobre esa fisura, es decir, entre
entre una nación pensada como plenitud y una nación pensada como misterio, sobre esa tensión vamos a leer el Martín Fierro, ¿no? El misterio del Martín Fierro. El misterio del Martín Fierro y el misterio de la Argentina. Este es un poco el tema. Y de la, digamos, de la productividad de ese misterio, de la inacabable productividad del misterio del Martín Fierro. Este es un poco el tema que nos motivó a escribir este libro. Volver a indagar es la productividad de ese misterio, del texto y de la Argentina, ¿no? Por lo tanto, lo que yo voy a desarrollar un poquito en esta exposición es, bueno, esa idea, ¿no? Las distintas preguntas y misterios que abre el Martín Fierro, ¿no? Digamos, ¿por qué? Digo, agrego, grandes libros ha habido muchos en la historia argentina, libros notables ha habido varios. ¿Por qué el Martín Fierro? ¿Qué hay allí, ¿no? Que nos invita todo el tiempo a volver a él. Bueno, hablando de misterio, vamos al primero, que me parece a mí en el cual vale detenerse, que es la figura de Hernández, la propia figura de Hernández, la figura de José Hernández. Claro, una de las grandes discusiones en la historia de lecturas posteriores del Martín Fierro es justamente a propósito de la figura de Hernández. ¿Qué importancia tiene la figura de Hernández? ¿Cuál importante es Hernández autor en el libro Martín Fierro? Yo digo, hay como dos grandes corrientes, me parece a mí. Una corriente cuyas dos principales exponentes, me parece a mí, son Lugones y Borges, que dicen, en definitiva, lo importante acá no es el autor, sino lo que el autor quiso decir, el rol histórico que desempeñó, su protagonismo histórico, su intención. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que habla a través de él, lo que se dice a través de su voz. Es decir, para Lugones, que escribió, como ya lo dijera Cecilia, la interpretación vertebral del Martín Fierro, dice Lugones, Hernández es la voz inconsciente de una épica nacional. Es la voz inconsciente de una épica nacional. Es más, a Lugones recordemos que la gauchesca como género le importa bastante poco. Si todo lo que antecede a Hernández, Escazú, Hidalgo, Luis Pérez, Ateneo del Campo, le importa bastante poco. A él le importa la obra Martín Fierro. Y no por Hernández, no por el autor, no por lo que Hernández quiso hacer interviniendo en la época con ese texto, sino lo que, una suerte de linaje clásico, que esperaba ser dicho por alguien. Fue dicho por Hernández. Hernández, que además, dándole en parte la razón a Lugones, no era poeta. Hernández es un personaje muy interesante. Hernández, como bien se dijo acá, era un periodista, un político, un hombre de la política, que utilizaba el periodismo para el combate político. Un federal, como se dijo, un federal no rosista, un jordanista, no era un poeta. Había escrito un ensayo sobre el Chacho Peñalosa, después escribió el manual de instrucciones para el estanciero, pero no era un poeta, nunca había escrito un poema. Entonces es muy interesante. El poema más importante de la historia argentina lo escribió alguien que no era poeta y que después no volvió a escribir ningún otro poema, porque escribió la ida, escribió la vuelta y hasta así quedó la cosa. Eso es muy notable, ¿no? Y un poco le da la razón a Lugones, ¿no? Porque Hernández era la voz inconsciente de algo que lo trascendía largamente. Un mensaje que esperaba ser dicho por alguien. Lo dijo Hernández, podría haber sido otro, ¿no? Y Borges más o menos lo mismo. Borges dice, a mí el combate político de Hernández me importa bastante poco, su antimitrismo me importa bastante poco. Borges emancipa al autor de la obra. A Borges le interesa la obra, la cual la llama novela. No es un poema, es una novela. Y lo que me importa es el mensaje de la novela, no lo que Hernández quiso hacer. Y esta primera visión es muy importante para entender la historia de Martín Fierro. ¿Importa lo que quiso decir Hernández o importa lo que el texto dice? Y Borges dice, a mí Hernández me importa bastante poco. Y después está la tesis contraria, que es el que importa es Hernández, que es la tesis del revisionismo, básicamente, ¿no? La tesis del revisionismo. Yo mencionaba la otra vez en Rosario, cuando metamos el libro, hablaba de Abelardo Ramos, ¿no? Jorge Abelardo Ramos, cumplió 100 años del nacimiento de Abelardo Ramos, que tiene una tesis muy interesante sobre Martín Fierro,
¿Y a Ramos qué le importa a Martín Fierro? Le importa a Hernández, le importa la denuncia política de Hernández contra el mitrismo. Ese es el valor del texto. El texto como representante de un momento clave de la Argentina. ¿Qué momento? Post-Casero, la formación del Estado Nacional, y el Martín Fierro como un ariete político de denuncia contra el mitrismo, contra el liberalismo mitrista porteño. Ese es el valor del texto Hernández. Entonces hay una primera discusión interesante, ¿no? Que abre una multiplicidad de riquezas del texto. Es decir, del texto en tanto tal, es decir, la intervención del texto en la época en que lo hizo, la formación de la Argentina moderna, y la textualidad pura, es decir, la palabra, lo que allí quedó escrito, independientemente del sentido que le quiso dar Hernández. Una cosa notable de Martín Fierro es cómo el Martín Fierro se va emancipando progresivamente del sentido originario de Hernández, que es un sentido muy claro, del cual después hablaremos. ¿Qué quiso hacer Hernández cuando escribió el Martín Fierro? ¿Para qué lo escribió? Sin embargo, la historia, las derivaciones de Martín Fierro, ¿a qué nos llevan? A una emancipación progresiva de ese sentido original. Empezando por Lugones, que dice, Lugones, que es el que establece, el que lo vuelve sublime, dice, no importa Hernández, importa la recuperación de un linaje, la tradición grecolatina, la épica nacional. Si ya Lugones, ¿verdad?, hace esa operación, es decir, lo enaltece a la obra y lo devalúa a Hernández, ¿no? Bueno, entonces, Hernández, la figura de Hernández, ¿no? Que digo, es respecto a la cual hay un debate. Yo creo que la figura de Hernández es una figura importante. Para mí es una figura importante la de Hernández. ¿Y por qué es una figura importante? Porque, como lo decía al principio, yo creo que en Hernández está contenida la polémica, la gran polémica del siglo XIX, la polémica entre Alberdi y Sarmiento. Sarmiento y Alberdi, uno a veces los piensa como compañeros de un proceso, pero no fue así. Es decir, sabemos que Alberdi y Sarmiento terminan profundamente enemistados, casi como enemigos, ¿no? Con Alberdi, Sarmiento, Alberdi y Mitre, ¿no? Hay digamos, si bien uno puede decir son parte de un mismo proyecto liberal modernizador del siglo XIX, eso es real, es decir, hay un sendero que los anuda, al interior de ese sendero hay diferencias muy profundas, ¿eh? La diferencia principal, ¿cuál es? Me parece a mí, y ahí entra Hernández, la del federalismo. ¿Qué hacer con el federalismo argentino? ¿Cómo integrar un proyecto de nación liberal al federalismo? Y ahí Alberdi y Sarmiento discrepan radicalmente. Y esa discrepancia está en la obra de Hernández. Es imposible leer el Martín Fierro, la obra de Martín Fierro, y la figura de Hernández sin detenerse en la manera en que la figura de Hernández y el texto Martín Fierro expresa una polémica fundamental de la Argentina del siglo XIX. Cómo se construye el Estado Nacional y cómo se integra ese proyecto del Estado Nacional al federalismo. Segundo misterio. Uno, el de Hernández. Segundo, el de la influencia del libro. ¿Por qué el libro se vuelve tan influyente? Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Por qué ese texto se vuelve un texto tan influyente? ¿Por qué produce el impacto posterior que produce? Eso hay que volver a esa pregunta. Uno ya naturalizó eso, pero ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué la historia argentina seleccionó al Martín Fierro? Y ahí para mí hay un plus volviendo al misterio, que las explicaciones que voy a dar no me parecen suficientes, pero las voy a dar. Hay algo que todavía queda por explicar. Yo creo que hay tres explicaciones fundamentales de esa influencia, me parece a mí. Una es que el Martín Fierro es una revolución poética, produce una revolución poética ese texto, esto lo sabrán bien las compañías de letras. Hernández modifica la estructura estrófica de la gauchesca tradicional, ¿sí? La sextina, la octosílaba, hay una estructura poética inexplorada y muy potente. Yo creo que no se puede entender la potencia del Martín Fierro sin su carácter sentencioso, ¿eh? Y ese carácter sentencioso deviene para mí de la sextina, que la sextina tiene una potencia expresiva enorme, que
Martín Fierro, escrito por alguien que no era poeta, produce un cambio poético muy fuerte, y eso para mí explica el gusto de leer. Es decir, la lógica de la moraleja, ¿no? Todo el tiempo Hernández tira moralejas, todo el tiempo, las moralejas que uno repite todo el tiempo. Entonces eso tiene mucho que ver con la estructura poética del texto, que es revolucionaria, sin lugar a duda para mí, y eso le da un impacto muy grande al texto de Hernández. Segunda cuestión, la enorme repercusión del texto en el mundo gaucho. Hernández era un burgués de ciudad, era un burgués, un hombre que conocía la vida gaucha, pero no era gaucho, era un hombre de ciudad. Y escribe un texto dirigido a los gauchos, lo que no era una novedad. Lo cual es la novedad, que rápidamente es leído por una enorme cantidad, leído o payado, leído o escuchado para quien era analfabeto, ¿no? Es leído, payado y escuchado por una enorme cantidad de gauchos. Es decir, produce algo que es muy raro que ocurra, ¿no? Que uno interpele al sujeto popular y sea ese sujeto popular el que lo escuche, el que se interese por la obra. ¿Cuántos ejemplos hay de eso, no? De un ilustrado que escribe esperando que el pueblo lo escuche, y el pueblo efectivamente lo escucha, lo paya, lo lee, y se moviliza a partir de ese texto. Eso es muy llamativo, ¿no? Y lo tercero, que para mí es importante, es que la estructura narrativa del texto es una estructura narrativa luego aplicable a todo tiempo y lugar. ¿A qué voy? Si usted me preguntara, o cualquiera de nosotros que leyó el texto le preguntáramos de qué trata el Martín Fierro, uno podría contestar, trata de un gaucho perseguido. ¿No? Que eso después esa idea del gaucho perseguido después la toma Moreira. Es un gaucho perseguido por la ley. Un gaucho perseguido por el poderoso. Entonces la idea del humilde perseguido por el poderoso, ¿a cuántas situaciones más se puede aplicar? Es la operación que hace la resistencia peronista con Martín Fierro, ¿no? La resistencia peronista, el peronismo se apropia de Martín Fierro, ¿y cómo se apropia? Bueno, porque en vez de ser el gaucho perseguido por la ley de Mitre, es el obrero perseguido por la dictadura libertadora. La operación narrativa es la misma, es el pueblo perseguido por el poder. Ahora, solo que cambia cuál es el pueblo, el obrero, y cuál es el poder, la revolución libertadora. Y ese movimiento, ¿a cuántas situaciones más podemos aplicarla? Es un mensaje como universal. Si bien Hernández lo aplica para el gaucho, para Mitre, etc., ese movimiento narrativo es universal. Y me parece que ahí también se explica por qué mantiene un interés. Si bien, efectivamente, la Argentina, como ya sabemos, no es la Argentina del siglo XIX, obviamente. Seguimos. Tercer misterio, me parece que tiene este texto. ¿Qué es este? Que es algo ya dijimos, y esto lo anuda el Facundo, ¿no? Es muy importante tener presente que tanto el Facundo como el Martín Fierro son manifiestos políticos. Son manifiestos políticos. Es decir, son textos que están escritos para intervenir urgentemente en su coyuntura histórica. Así lo pensaron los autores, de esto no hay duda, y así operaron. Facundo escribe un libro para terminar con Rosas, ¿no? Basta de Rosas. Habían fracasado los unitarios, fracasó los ingleses, fracasaron los franceses. Entonces, bueno, vamos a escribir un libro. ¿Para qué? Para terminar con este señor, de un objetivo político, sin lugar a dudas. Y Hernández escribe a Martín Fierro para combatir justamente a Sarmiento. Es decir, por eso lo mencionaba la compañera, son perseguidos, ¿no? Sarmiento por Rosas y Hernández por Sarmiento. Y en carácter de perseguido escriben un manifiesto político. ¿Para qué? Para combatir a los que los persiguen. Ahora, claro, ¿qué ha pasado con esos dos textos? Siendo textos que son manifiestos políticos, se han convertido en filosofías de la nación. Eso es muy llamativo. Es decir, uno va a esos libros que estaban, insisto, pensados en un sentido performativo, práctico, digámosle así, pero logran convertirse en una fuente de interpretación de la Argentina. El Facundo, civilización barbarie, ya lo sabemos, y el Martín Fierro, bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Es muy llamativo cómo se produce ese cambio. Es decir, son textos que desbordan la pretensión del autor. Ni Hernández ni Sarmiento pretendieron escribir una filosofía de la cultura. No era su intención hacer eso. Le salió. ¿No? De ahí su talento, lógico. Pero también la manera en que la Argentina lo fue leyendo. Lo fue leyendo en esa clave de filosofías de la nación, ¿no?
Eso me parece también un tema para mí muy llamativo y que invita a leer esos libros, a nunca abandonar la lectura de esos libros, ¿no? Bueno, yo creo que Martín Fierro, yo lo defino así, en sintonía con lo que acabo de decir. Y creo que ya hablando no del libro, sino del sentido del libro, es decir, de la manera en que el libro se va emancipando de su autor, la obra Modernández y del libro, sino del sentido del libro, y cómo el libro fue leído, cómo luego fue leído como filosofía de la nación. Yo creo que esas lecturas, para mí, uno puede encontrar ahí, para mí, las que son las dos grandes filosofías de la nación. Yo creo que hay dos grandes filosofías de la nación, más allá de coyunturas políticas, que son, por supuesto, valiosas, pero si uno hace una visión filosófica de la nación, hay para mí dos grandes filosofías de la nación. Una visión épica de la nación, y ahí yo pondría Lugones, pondría Rojas, una visión épica de la nación, que supone que la Argentina tiene hay una suerte de núcleo cultural profundo que alienta esperanzas, ¿no? Hay una densidad cultural, singularmente argentina, que permite pensar en un futuro de esperanza. Y una visión trágica de la nación, una visión trágica, que es básicamente la de Borges y la de Martínez Estrada, que piensan lo contrario. La Argentina es un país enfermo que no tiene arreglo. Estas son las dos grandes filosofías de la nación. O hay un núcleo cultural virtuoso que alimenta esperanzas, o hay una enfermedad genética que nos condena al fracaso. Estas son las dos visiones de Argentina, que con distintas coberturas políticas y con distintas exponentes se discuten. Esto es lo que se discute. Y el Martín Fierro ha sido cantera interpretativa de esas dos lecturas. El caso, fíjate, y es muy interesante el caso Astrada-Martínez Estrada, ¿no? Ahí lo mencionaba Cecilia, ¿no? Fíjense ustedes, esto es muy notable. En el mismo año, en 1948, se escribe El mito gaucho y se escribe Muerte y transfiguración del Martín Fierro. El mismo año, mismo texto. Dos autores notables, nadie les puede negar talento. Y sin embargo dicen exactamente lo contrario. Eso es muy llamativo. Es decir, Astrada, que era como un filósofo de Perón, digamos, lee el texto como una épica gaucha para exaltar el ideado de Perón. Y además a Estrada, ¿qué le interesa? Le interesa la vuelta, no la ida. Entonces, ¿y por qué le interesa la vuelta? Porque en la vuelta el gaucho se integra. Ahora, ¿qué se integra? Se integra a la Argentina de Perón, no al mitrismo, no. Se integra a la Argentina de Perón. Y Martínez Estrada hace exactamente lo contrario. Escribe Martín Fierro para demostrar que la Argentina es un país enfermo conducido por un tirano, un déspota, un personaje horrible, Juan Perón. ¿Y qué le interesa? La ida, no la vuelta. Porque lo que intenta él no es integrarse, sino combatir el régimen de Perón. Eso para mí es un ejemplo, para mí yo diría el más notable de todos, de cómo un mismo texto, en un mismo año, escrito por dos intelectuales brillantes, dicen exactamente lo contrario. Eso es el Martín Fierro. Lo cual no deja de ser un misterio, ¿no? Porque ¿cómo se produce esa operación? Que no pasa con ningún otro libro. Un libro que mete tanto interés, al cual se vuelva todo el tiempo, pero para decir cosas muchas veces antagónicas, de un mismo país, ¿no? Bueno, el libro, se dijo acá, no lo quiero dejar de mencionar, es un libro que, por supuesto, trabaja las lecturas canónicas, la más importante, la de Lugones, la de Borges, la de Estrada, Martínez Estrada, etc., pero introduce, a mí me importaba eso, es decir, mostrar otras lecturas también muy ricas, menos conocidas, la de Kusch, se mencionó acá, la de Kusch, muy interesante, la del nacionalismo católico, la de Murena, muy poco conocida, bueno, la del federalismo, lo mencionaba Alfonsina, es decir, el libro
tiene muchos artículos. ¿Por qué? Porque trata de mirar, no llegamos a hacer el anarquismo. Bueno, en la contraposición Lugones-anarquismo, volviendo a Estrada, Martínez Estrada, así mientras Lugones, recordemos que Lugones, esto en el libro, esto es importante, lo mencionaba creo que Cecilia, Lugones, hasta Lugones, la gauchesca predominante no era Martín Fierro, era Juan Moreira. La gauchesca era el moreirismo. Es decir, Moreira, recordemos que a diferencia de Fierro, muere, no se integra. Moreira no se integra. Moreira lo ensarta Chirino en el prostíbulo, ¿no? Entonces, Moreira es el gaucho que no se integra. Entonces, por ejemplo, para el anarquismo, y Lugones rescata, por decirlo así, entre comillas, a la gauchesca de Moreira e instituye a Fierro, a Martín Fierro como la figura de la gauchesca, ¿no? Bueno, decía los anarquistas, el libro intenta darle la voz a otras lecturas de Martín Fierro, menos conocidas, pero igualmente importantes, ¿no? Bueno, para ir cerrando, mito gaucho. ¿Por qué mito gaucho? El tema del mito gaucho lo quisiera hablar. ¿Por qué la expresión mito gaucho sigue siendo pertinente? Por supuesto, Estrada es el que la inaugura, digamos, pero ¿por qué yo creo que tiene sentido seguir usando el término mito gaucho? Primero, yo creo, y esto es importante señalarlo, hay una tendencia a creer, como Lugones, y eso Lugones evidentemente se equivocó, de que el motivo gaucho es un motivo socialmente distinguido. Y eso no es así. Es decir, no creamos que hay ciertas pistas de idiosincrasia gaucha que han desaparecido en la Argentina. De ninguna manera. Es decir, lo que podríamos llamar el subsuelo cultural, o ciertos rasgos de subsuelo cultural que provienen de la vida gaucha, siguen teniendo honda vigencia en la vida cultural argentina. Y solo voy a dar un ejemplo, que es el más evidente, pero no puedo ignorarlo, que es el de Gauchito Gil. La religiosidad popular del Gauchito Gil. La historia del Gauchito Gil es muy parecida a la de Martín Fierro. Es un gaucho perseguido. La vida del Gauchito Gil, Antonio Gil, lo llama el Antonio el nombre, es la historia de Martín Fierro. Entonces, no creamos que esos mensajes que provienen del más profundo de nuestra historia son mensajes que han quedado como un puro arcaísmo, de ninguna manera. Y hay que explorar de qué manera nuestra vida popular actual está todavía permeada de esos viejos mensajes. Por supuesto, está permeada de una manera transfigurada, ¿no? Esto es también interesante, el concepto de transfiguración, que usa Martínez Estrada. La muerte y transfiguración. El concepto de transfiguración es muy interesante, porque la transfiguración, ¿qué supone? Supone que hay una esencia, pero esa esencia cambia de rostro, lo cual, en algún sentido, interfiere en la esencia. No sé si me explico. Es decir, la transfiguración es que hay algo, hay una sustancia que permanece, solo que se transfigura, es decir, se muestra de otra manera. Entonces, es una idea compleja esa, porque si se muestra de otra manera, deja de ser la misma sustancia, pero no. La idea de transfiguración trabaja en esa ambivalencia. Y Martínez Estrada usa esa figura y la tomo también. Ahí volví, se me cortó un poquito. ¿Me escuchas? Se me cortó un poquito la transmisión. ¿Se escucha bien ahí de vuelta? Se me cortó. Ahora sí, recién no te escuchábamos. Bueno, ¿se escuchó la transfiguración? ¿Se escuchó? Sí, yo escuché hasta que dijiste transfiguración, después no escuché más, pero pensé que se me había tildado a mí. No, pero ¿por qué transfiguración se escuchó? No, ¿qué quise decir con transfiguración o se escuchó solamente la palabra?
Se escuchó que se conserva la esencia, pero cambia el... Correcto, correcto. No, bueno, eso quería decir. Y el tema del mito, ¿por qué mito? La idea de mito es una idea lo sabrán los humanistas como al principio, es una idea complicada, ¿no? Y para mí es una idea como paradójica. ¿Por qué es paradójica? Porque el mito es paradójico, ¿por qué? Porque es simultáneamente abierto y cerrado. O cerrado y abierto, digamos. Cerrado y abierto. ¿Cerrado por qué? Porque el mito es una estructura emotiva de símbolo, ¿no? Es una estructura emotiva de símbolo. Que es cerrada, ¿por qué? Porque pretende explicar todo lo que contiene. Pretende explicar todo lo que contiene el mito, ¿no? Ahora, siendo cerrada, es a su vez abierta. ¿Por qué? Porque al momento de interpretar ese mito, la polisemia deviene inevitable, ¿no? Entonces, hay una contención plena del significado, y eso lo hace un mito, y sin embargo, el ejercicio interpretativo de esa estructura cerrada es polisémico. Y el caso de Martín Fierro es emblemático. Es decir, hay una textualidad rígida en Martín Fierro y una polisemia interminable, que acá se ha mencionado la última, por decirlo así, que es la polisemia del feminismo, ¿no? La parodia. Es decir, fíjense ustedes, el mundo cambia, la Argentina cambia, aparece la demanda de género, etcétera, y entonces el Martín Fierro es releído de manera herética, ¿no? Me imagino a Hernández, si Hernández hubiera leído la interpretación, se corta la bota eso. No importa lo que pensaría Hernández, ya dejó de... Ay, no, Juan, se volvió a cortar cuando empezaste a decir si Hernández hubiera leído y nos quedamos ahí, se cortó otra vez. Bueno, y era así. Volvé, si Hernández hubiera leído, ¿qué? No, digo, si Hernández hubiera leído la lectura de Gabriela Cabezón Cama, se cortaba la vena por Hernández, porque... ¿no? ¿Y la de Martín Coan? ¿Eh? ¿Y la de Martín Coan? No, por eso digo, pero le quiero agregar, eso en algún sentido, ¿qué importa? ¿Qué importa que hubiera pensado Hernández? Porque lo que le da potencia al texto es esto, es sus interminables derivaciones, ¿no? Como esta que estamos comentando. Bueno, y ahora sí culmino para no cansarlos. Yo quería hacer quería hacer un breve comentario sobre cómo está armado el libro, ¿no? Cómo está armado este libro en varios sentidos. Primero, es un libro que trabaja sobre el concepto de diversidad. Está organizado en torno a el valor de la diversidad. Primero, una diversidad generacional, que la quiero destacar. En este libro escriben personas muy consagradas, como Horacio González, al cual, por supuesto, quiero hacerle un nuevo homenaje a Horacio González, al amigo Horacio González, que todavía estamos sufriendo su muerte. Escribió un artículo extraordinario sobre la gauchesca, sobre Martín Fierro, así que una nueva palabra de homenaje a la figura de Horacio, hasta jóvenes, y figuras muy jóvenes, graduados muy jóvenes. Eso para mí es interesante, la idea de que efectivamente demos espacio para que escriban los jóvenes, ¿no? Esto fue motivo del libro, es decir, darle la palabra a las nuevas generaciones para hablar del Martín Fierro. Eso en el libro está, esa mezcla generacional, que para mí es importante en cualquier trabajo intelectual. Hay una diversidad disciplinaria, aquí hay filósofos, antropólogos, hay historiadores. Fierro habilita esa mirada transdisciplinaria, y eso está en el libro. Hay una mirada, una convergencia de miradas de distintas disciplinas. Hay una diversidad política, yo tengo una pertenencia política, y el Martín Fierro es un tema que tiene cierto aroma ideológico, me parece a mí. Sin embargo, este libro es un libro donde se ha abierto la palabra y la participación a
Nacional Popular, las izquierdas, tiene que ser a mí hay un tipo de trabajo intelectual y político que me interesa mucho, que es que, digamos, rehuir la idea de que hay determinados temas para determinadas orientaciones. Es decir, hay temas que son de determinadas corrientes políticas y temas que son de otras. Ese cristal hay que romperlo, ¿no? Es como decir, bueno, si hacemos algo sobre Jauretche, que opinen los peronistas, y si hacemos algo sobre Sarmiento, que opinen los liberales, eso no funciona así, no tiene que funcionar así. Hay que establecer un estado de conversación entre tradiciones, entre perspectivas, más allá que uno tenga una posición y que la defienda, hay que mantener la cultura en estado de diálogo, de polémica, de controversia, y este libro hace eso, o pretende hacerlo, quiero haberlo logrado. Y eso también para mí es un programa de trabajo intelectual y político. Y por último, también intenta este texto y otros que hemos hecho resolver lo que yo veo como un problema de la academia y un problema de la política, ¿no? El problema de la academia es su ensimismamiento, ¿no? Es decir, la dificultad de romper cierto encapsulamiento, cierta dificultad para ingresar en la palabra pública, de conectar con el drama de su tiempo, de ligarse a las tradiciones de su pueblo. Es decir, hay una endogamia académica, o suele haber una endogamia académica. Yo citaba otra vez una frase de una persona que ya se fue, y me decía, una frase que siempre la recuerdo, ¿no? Decía, no hay nada más agobiante que escribir algo para que solo te lea un jurado. Esa frase siempre la recuerdo. No hay nada más agobiante que escribir algo para que solo te lea un jurado, ¿no? Entonces uno tiene que buscar escribir no solamente para los jurados, ¿no? Y entonces hay que habilitar espacios para que eso ocurra, ¿no? Para que uno pueda escribir para el otro no académico, ¿sí? Para el mundo cultural que está por fuera de las paredes de las universidades, ¿no? Entonces este libro va en esa dirección, incluso este libro lo hemos vendido en kioscos, se está vendiendo en kioscos, digamos, ¿no? Hemos tratado que se venda en kioscos y sacarlo del micromundo académico político, y esto me parece que es un objetivo que hay que plantearse, porque no es fácil eso, no es fácil, no es para nada fácil, pero hay que hacer el intento, y no hay que rendirse frente a ciertas rutinas intelectuales. Y respecto a la política, la política desconectada de las tradiciones, ¿no? Eso también para mí es un problema. ¿Sí? La política que desprecia el contacto con la vida intelectual, la política desarraigada, ¿no? El político desarraigado, el político desprovisto de contacto con las liduras culturales de la patria, ¿no? Con tradiciones, ¿no? Y como ya dije en Rosario cuando terminaba la presentación, la política sin tradiciones ya la vimos, se llamó macrismo, y así terminó el país. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro, y bueno, espero ahora, si les interesa charlar un poquito, preguntas, estoy a disposición, pero bueno, nuevamente, enorme gracias a todos los que organizaron esto, a la gente que tuvo la paciencia de escucharnos. Fue un placer estar con ustedes, y bueno, quedo aquí a disposición para lo que gusten, digamos. Bueno, gracias Juan, gracias Alfonsina, gracias Cecilia. Estaba mirando el chat y ha habido alguna pregunta, inclusive Cecilia ha empezado a responderla. Franco Caruso había preguntado, yo la comparto, digamos, para si quieren responderla para todos. Franco Caruso había preguntado si se consigue la obra periodística de José Hernández, y bueno, si se puede hacer una relación entre su práctica política y su obra poética. Creo que las distintas intervenciones han planteado una respuesta acerca de esa pregunta, pero bueno, si alguien quiere retomar y
y contestarla y, bueno, compartirla. Juan. Sí, la obra periodística de Hernández, sí, claro que está una obra periodísticamente profusa, ¿no? Hernández era centralmente un periodista, ¿no? Además, escribió en La Capital acá en Rosario, escribió un famoso periódico, El Río de la Plata. Así uno puede leer, yendo a la segunda pregunta, uno puede leer en simultaneidad temática el Martín Fierro con los textos periodísticos de Hernández, sin lugar a dudas. Por eso yo mencionaba por qué Hernández escribe el Martín Fierro. Él lo escribe para sofisticar una denuncia política que ya había hecho a través del periodismo y a través de la militancia, porque él fue un combatiente, combatió con López Jordán, estuvo al lado, por eso tuvo que exiliarse, porque fue un combatiente, un hombre de armas, como eran todos los hombres del siglo XIX. Ya, alguna vez le habían agarrado el fusil, digamos. Entonces fue un combatiente, fue un periodista, y buscando hacer algo más sofisticado, por decirlo de alguna manera, y además hablándole a los gauchos, esto es muy importante eso, él escribe el Martín Fierro para que, no solamente dirigido a los gauchos, ¿no? También se lo dirigía al poder, pero además a los gauchos. Es decir, él está... Eso lo sabe, solamente lo sabrán las compañías de letras, toda la gauchesca que trabaja en esa lógica. Son textos escritos para movilizar a un sector. De Bartolomé Hidalgo para movilizar en la guerra de independencia. Ascasubi para movilizar contra Rosas. Y así, digamos, ¿no? Hernández también escribe eso para conseguir la adhesión gaucha. El dato saliente de Hernández es que lo consiguió. Es decir, efectivamente él logró que esos gauchos se interesaran por un libro. Estamos hablando de 1872, donde la mayor parte de la población argentina era analfabeta, o en todo caso, la alfabetización estaba recién empezando. Entonces Hernández, con un libro, produce, es más, Hernández escribe La Vuelta, en parte, por el éxito de La Ida. Es decir, La Ida tuvo tanto éxito editorial que él escribe La Vuelta. Como Eduardo Gutiérrez escribe El Juan Moreira por el éxito editorial de La Vuelta de Martín Fierro. Es decir, eran libros tan leídos que invitaban a escribir, no solamente, por supuesto no solamente lo escribieron para vender libros, pero ellos también los motivaron. Eran libros exitosos, muy leídos, ¿no? O leídos o escuchados, ¿no? Bueno, acá Nahuel Faridón preguntaba si hay alguna precisión aproximada de dónde escribió Hernández el Martín Fierro. En un hotel empezó a escribir en un hotel en ¿cómo se llamaba? Santa Ana do Livramento, en Brasil. Santa Ana do Livramento, en Brasil. Ahí está, la compañera me apoya, exactamente. Sí, tal cual, la abuela, ahí empezó, sí. Tal cual, ahí bueno, lo acaba de contestar, lo contestamos con Cecilia, ahí fue la cosa, ahí empezó todo. Juan Manuel Marengo dice, sobre la lectura que hizo David Viñas de Hernández, ¿retomaron algo? Hay una crítica muy concreta de hace algunos años en el programa televisivo Los Siete Locos. No vi ese programa, no. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Viñas ahí? Ese programa no lo vi. Sí. Él hace, digamos, en realidad sobre la lectura que hace David Viñas, digamos, de Hernández. Como una pregunta general, digamos. Sí, yo creo que la lectura de Viñas, por supuesto, no hace falta explicar, una figura insolayable de la crítica literaria argentina. No me atrevería a encontrar allí porque uno aquí busca son singularidades, ¿no? ¿Qué singularidad introducen las lecturas que uno ha mencionado a propósito de la serie de lecturas que ha habido? La de Viñas, una lectura me parece inteligente, como todo lo que escribe él. No veo allí un rasgo distintivo respecto de otras lecturas que ocurrieron antes de Viñas o después de Viñas, ¿no? Por eso no lo mencionamos. Pero sí que diosa, no encuentro allí un rasgo diferencial respecto a otras lecturas, me parece a mí. Bueno, Lucrecia Boni consulta acerca de dónde podría conseguir el libro.
Acá en Paraná está en la librería El Ateneo, en calle Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, ahora pasamos al marketing. Bueno, Pero ella como acá está diciendo que vive en Río Cuarto, Juan, mirá, y que voy a entonces pasar, pregunta ya. mirá, vamos a hacer esto que estamos haciendo, porque el libro a la librería del país está llegando de a poco, digamos, ¿no? Le voy a pasar un teléfono, que es el teléfono de la editorial, aquí en Rosario, y la editorial lo envía. Ustedes llaman, piden el ejemplar y se lo mandan. El teléfono es, perdón, este momento marketinero, 439-4978. Repito, 439-4978. Rosario, ¿no? 0341. La editorial, ustedes llaman y combinan con la editorial, se lo manda donde sea, cualquier parte del país que están, se lo envían. ¿Pudieron anotar? Sí, ¿no? Juan, y Franco Caruso, que era quien había hecho hoy la pregunta anterior, también ha vuelto a preguntar acerca de cómo hacer una lectura, digamos, del Martín Fierro en pandemia, digamos, en este contexto. Y no me animo, Franco, a eso, ¿no? Ya, no estaría mal hacer eso, ¿no? No estaría mal pensar qué nos dice el Martín Fierro en la pandemia universal. Ya alguien lo va a escribir. Yo todavía no me animo. ¿No? Hay un texto de hace varios años ya de Lozada Guido, no me acuerdo el nombre, donde trabaja la figura de Martín Fierro en relación con la figura de Job, de la Biblia, del justo sufriente. Se me ocurrió eso, no sé. No sé si por ahí puede haber algún hilo. Mirá vos. Sí. Bueno, hay toda una lectura, no sé, capaz que no tenga que ver con esto, ¿no? Pero bueno, la menciono, que es la lectura, Hernández y Borges hace una lectura antiestatal del Martín Fierro. Recordemos que Lugones, antes de ser un filofascista, fue un filoanarquista, cuando en sus mocedades, y Borges, en sus textos más jóvenes, él se definía como un anarquista conservador, ¿no? O sea, hace una lectura del individuo contra el Estado, ¿no? Es decir, el gaucho contra el Estado, es decir, el individuo perseguido como individuo, el individuo sometido por el Estado. Pero hay toda una beta que después en parte toma el anarquismo, después el anarquismo la toma en sentido insurreccional, revolucionario. Lugones y Borges no, toman un sentido más bien individualista, ¿no? El individuo contra el Estado, ¿no? Entonces, hay una beta, digamos, y Estrada, volviendo a Estrada, hace lo contrario, lo piensa en el sentido al contrario, lo piensa con el gaucho integrado al Estado, ¿no? Fíjense cómo Martín Fierro, ¿no? Presiona ahora el tema de decir lo que tenemos que hacer, etcétera. Bueno, sería una posible vía de ingreso, más allá que no me gusta la lectura individualista de Lugones y Borges. Bueno, esa me parece mi opinión, pero es un tema para discutir. Sara estaba queriendo hacer una pregunta. Sara, si podés... Sí, bueno, la verdad que las palabras de Juan completaron totalmente la primera impresión y las compañeras, por supuesto, que uno podría tener y nos confirmaron de cómo la literatura está impregnada de política, ¿no? Yo lo que un poco quería consultarte, que sobrevuela, por supuesto, en todo lo que se ha manifestado, y como entiendo que esta disociación entre el autor y su trayectoria federal, popular, jordanista, que no es una cuestión menor en esa época, y la obra es deliberada, que no es ingenua, esta disociación. Un poco la pregunta es, ¿cómo visualizás que se ha persistido en esta herramienta de disociar al hombre revolucionario, en su época al periodista contestatario, digamos, de
una obra que tuvo trascendencia, que se internalizó digamos, en la cultura popular, que se expresó después hasta en las imágenes que se popularizaron de Molina Campos, ¿no es cierto?, y otros. ¿Cómo observás esta persistencia como decía Jauretche, hay una historia política y una política de la historia, ¿no? De cómo se narra. Yo lo que quiero saber, Sara, primero, yo creo que si bien es cierto que esa emancipación del autor del texto no es ingenua, tampoco es premeditada. Esto para mí es importante. Es decir, quiero decir, primero es un movimiento que, vuelvo al principio, en algo misterioso. ¿No? Porque eso no es un movimiento habitual de la cultura esto que ocurre con el Martín Fierro. ¿Con qué otro texto ocurrió? Con ningún otro. ¿Por qué? Pues esa pregunta es una pregunta que hay que mantenerla siempre viva, ¿no? Entonces, ahora, yo qué creo que pasa esto. Pasa que el Martín Fierro, por razones que hemos intentado explicar parcialmente en esta reunión, se cristaliza como un texto primordial y por lo tanto ninguna figura política y cultural se quiere privar de encontrar en él algo que la justifique. ¿No? Es decir, si partimos la idea de que el Martín Fierro es una especie de secreto de la Argentina, digamos, que hay algo allí que expresa una identidad profunda, intelectuales, políticos, cineastas, lo digo de los buenos, digo una incomodidad inevitable, hasta la dictadura militar. Hasta la dictadura militar. Recordemos que la dictadura militar puso el gauchito para el Mundial y había una famosa propaganda que recordarán los más viejos como yo, en la dictadura, donde aparecía un bife que era Argentina, y aparecían unos bichos comunistas que se la comían, de la campaña anti-argentina de los comunistas, y había un texto de fondo que era: los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Entonces, digo, también la dictadura hizo la operación Martín Fierro, ¿eh? Entonces, Sí, ¿por qué la hizo? Porque, además ya de su carácter perverso, digamos, la hizo por la misma razón que lo hicieron otros, es decir, porque el Martín Fierro alberga un poder simbólico del cual nadie se quiere privar. Cosa que no pasa con el Facundo. Fíjense ustedes, con el Facundo no pasa eso. Porque el Facundo, siendo un texto igualmente importante, hay determinadas corrientes o figuras que lo ven con reticencia ideológica. Facundo, no querer sangre de gaucho, que después se hizo racista. O sea, Facundo, hay tradiciones que lo ven con cierta desdén. A Martín Fierro no, a Hernández no. Y Hernández es una persona discutible como cualquier otra, porque Hernández también podría discutir cosas de Hernández, de su trayectoria política. Y sin embargo, con el Martín Fierro no ocurre eso, ¿no? Eso se me podría contestarte eso. Comento, es una digresión, pero viene a cuento esto de la manipulación de los mitos cuando tienen cuando tienen rédito político. Yo soy la directora del Museo Eva Perón de la provincia de Entre Ríos. Hoy a la siesta hemos tenido la sorpresa, yo no estaba felizmente, de que nos visitara Frigerio con una comitiva y se sacara una foto en la gigantografía de Evita. O sea, acerca de la manipulación de los mitos que reditúan. Sí, y bueno, y hay algo de eso, ¿no? Bueno, creo que de alguna manera ya hemos respondido las preguntas. No creo que se me esté escapando ninguna. Solamente alguien decía, bueno, si se sabe de dónde salió el nombre de Martín y de Fierro, preguntaba Hugo, Miranda Celesia, y creo que ya con eso podríamos ir cerrando. Si hay alguna referencia al nombre. No, que yo sepa, no. Yo tampoco, no.
No. Bueno. Fierro, a ver, hay distintas interpretaciones. Fierro se supone que tendría que ver con el cuchillo, el puñal y estas cuestiones, pero yo no tengo ninguna certeza como para decir absolutamente. Hay otra pregunta más, me parece. El mismo pasaje es el que recuerdo. Ay, no entiendo, algo del Papa Francisco. Sí, y Hugo Miranda Celesia pregunta, digamos, si José Hernández reivindica al gaucho, ¿en qué lugar estarían los pueblos originarios o indios en el Martín Fierro? Un tema picante ese, ¿eh? Hay una ambigüedad, hay un tema En un picante lugar ahí, lapidario. porque como el negro, eso daría para una hora más, si hiciera una hora más, pero no. El tema del ¿Hacemos indio, otra jornada para hablar de eso? claro. Y de los inmigrantes también. Sí, claro, por eso. Inmigrante, indio y negro. Todo un tema aparte, da para una charla aparte eso. Sí. Bueno, tiene que ver con la ambigüedad del texto también. Bueno, fíjense ustedes, en la ida, Fierro se recluye de la civilización en la barbarie. Es decir, ¿quién lo persigue ahí a Fierro? Los supuestamente civilizados, Mitre y Sarmiento. ¿Y dónde se va a refugiar con Cruz? A las tonterías. Es decir, ahí la barbarie aparece como el lugar, digamos, de solaz, como el solaz, como la salvación, ¿no? En la ida. Y en la vuelta, cuando Fierro se escapa, digamos, la visión que da el indio es tremenda, ¿no? Todo el episodio de la cautiva, la muerte que hace con el chico, esa visión espeluznante, ¿no? Entonces, ahí hay como dos caras ahí, ¿no? Sobre el problema de los llamados pueblos originarios, ¿eh? Hay dos mensajes diferentes en la ida y la vuelta, ¿no? La ida y la vuelta, bueno, también sería otro tema, comparar los dos textos, pero bueno, diríamos el tema. Pero siendo la pregunta de Hugo, hay una ambigüedad y me parece una de las ambigüedades del texto es sobre la figura de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, estaríamos cerrando. Entonces, les vuelvo a agradecer. Les mando el saludo de Agustín, que tuvo un compromiso anterior, así que nos abandonó hace un ratito. Y bueno, volver a agradecerles a todos, Juan, Alfonsina, Cecilia, Pablo, Sara, Nahuel, y a todos los que participaron de esta presentación. Así que bueno, les deseo felices vacaciones y bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Perdón, Gracias. nuevamente, muchas gracias a todos los compañeros, las compañeras, los amigos, las amigas de Entre Ríos, a las instituciones que hicieron esto. Enormemente agradecido, a Nahuel Baridón, nuevamente. Bueno, nos veremos en cualquier momento, que estén muy bien, muchas gracias. Igualmente, chao. Adiós, Muy buena adiós. actividad, felicitaciones. Chao, muchas Hasta luego. Todas. Muy buena, muy buena. Gracias por invitarnos, gracias por convidarnos a estar acá. Ahí saludan desde Villaguay, mi ciudad, así que saludos a Villaguay. Ah, muy bien. Saludos a Villaguay, saludos a Villaguay. Gracias. También demasiada, Gracias. Gracias. Bueno, Hasta luego. hay gente de todos los puntos de la provincia y de otras bien ciudades de federal. otras provincias. Sí, muy federal. Esta ha sido una charla muy federal. Así tiene que ser. Hasta luego. Me despido, gente. Chao, chao, Nahuel. Hasta luego, chau, Pablo, Chao, muchas gracias, mucho gusto. Seguiremos en contacto. Dale, por favor. Dale. Muy buenas exposiciones. Saludos. Gracias. Un gusto. Están grabando.